Hola, buen día. En este video les voy a explicar la forma de cómo obtener experimentalmente mediante simulaciones la frecuencia de muestreo que se requiere para implementar un controlador digital que a su vez controle una planta continua. En este caso se utilizará como planta un motor de corriente directa y se pensará que el controlador va a correr en un microcontrolador. El orden de la presentación es la siguiente. Primero vamos a hablar sobre el modelo del motor de corriente directa. Después el controlador PI, cómo se diseñó. Después se encontrará el periodo de muestreo en función de los parámetros de la planta y del controlador. Se mostrará con simulaciones bajo qué periodos de muestreo es estable o es inestable. Finalmente se hará un análisis teórico, pero con comandos de MATLAB se va a demostrar que esto es estable o inestable. Y finalmente conclusiones. Entonces, un sistema digital se puede ver como se esquematiza en la figura, donde tenemos una referencia, en el microcontrolador va a correr el controlador, ese genera una salida analógica que controla a la planta analógica, y eso se retroalimenta para que la salida de la planta atienda la referencia, y para poder sacar una función de transferencia se utiliza un muestreador ficticio para encontrar una función de transferencia en Z. Y se sabe que en un sistema digital, si los polos están en un círculo unitario, el sistema es estable. Si salen de ese círculo de radio unitario, es inestable. Bueno, un motor de corriente directa se forma de dos partes. La parte eléctrica, que está conformado por una resistencia, una inductancia, la fuente de voltaje, y una fuente voltaje contraelectromotriz, que es proporcional a la velocidad. Y la parte mecánica, que tiene que ver con que el momento de inercia por la derivada de la velocidad es igual al par del electromagnético, que sería menos el par de carga, menos la fricción por la velocidad, que es el modelo más simple. Para simplificar el modelo se considera que el par de carga es cero. Y entonces se le pone un controlador que compense cuando hay par de carga. Matemáticamente, las dos ecuaciones diferenciales se pueden escribir de esa forma. Esta sería la ecuación mecánica y esta correspondería a la ecuación eléctrica. Si se manipulan y la entrada es el voltaje y la salida es la velocidad, la función de transferencia del motor sería K entre JS más B por LS más R más K al cuadrado. Que si se sigue manipulando y normalmente la potencia de mayor orden no tiene su coeficiente es unitario, quedaría como S cuadrada más R entre L más B entre J por S más K al cuadrado más R por B entre J por L. Entonces el sistema es estable si los polos del sistema es estable, lo cual para un motor de corriente directa siempre se cumple. Y en este caso vamos a utilizar un modelo de un motor donde la resistencia es 5 ohms, la inductancia son 9 milihenries, el momento de inercia es 7.95 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro cuadrado, la constante del motor es 0.042 newtons metros Weber ampere, y el coeficiente de fricción viscosa 40.1 por 10 a la menos 6 newton segundo. Para obtener el modelo del motor con MATLAB, esto sería la secuencia de comandos. Limpiamos y cerramos las figuras, declaramos las constantes del motor y generamos el numerador es igual a K entre J por L, denominador los coeficientes sería 1 para S cuadrada por R entre L más B entre J por S más K al cuadrado más R por B, todo esto entre J por L y no tiene término, que si dan cuenta corresponde a lo que se especificó aquí en la función de transferencia. Con el comando TF se genera la función de transferencia y RLocus es para ver que el sistema es estable, lo cual se observa que aquí ¿sí? Todo el tiempo es estable este sistema. Entonces, con simulaciones en Simulink, si se corre ese código que se mostró en el espacio de trabajo de MATLAB, se genera automáticamente los coeficientes del numerador y denominador, nada más hace falta ponerle num y dem, y ya se pone el voltaje de entrada y se ve la respuesta de la velocidad. Y eso, aquí se pondrían los coeficientes, la opción de transferencia programada corresponde a esta, y así es la respuesta que se obtiene. Como se ve, al no tener sobretiros,
Eso significa que el sistema es subamortiguado. No, perdón, sobreamortiguado. Bueno, para el controlador PI, matemáticamente se define como el error por Kp más Ki por la integral del error, que es 1 sobre S, que desarrollando esos términos tenemos que es igual al error por S por Kp más Ki entre S. Entonces, ¿cuánto se debe de programar la ganancia? Eso va a depender de la característica de la planta, del máximo voltaje que se le puede aplicar, pero en función también de los tiempos de respuesta que se requieran, como son tiempos de subida, porcentaje de sobretiro, si es un sistema subamortiguado, sobreamortiguado, tiempo de establecimiento. Entonces, en función de esos requerimientos, se hace el ajuste de parámetros para obtener Kp y Ki deseado. Una técnica muy directa es la de asignación de polos. Otra sería por respuesta en frecuencia, o hay técnicas experimentales como son el criterio de Ziegler-Nicolson. Entonces, para este caso se utilizó el toolbox que tiene MATLAB para sintonizar las ganancias y se obtuvo un Kp de 0.029 y un Ki de 2.175. Entonces se editó el circuito en Simulink. Aquí tenemos la referencia. En este caso van a ser 100 radianes por segundo. Y se compara con la velocidad de salida de la planta. Entra al bloque de PI, que ya lo tiene, como bloque el Simulink, donde nada más se le configura la ganancia Kp y Ki, que son estas. Y esto a su vez controla la planta y se cierra el lazo. Aquí se muestra la interfaz de lo que aparecería en el bloque de PI. Aquí nada más se pone cuánto vale la parte proporcional y la parte integral. Este también funciona como PID, pero la parte derivativa valdría 0. Entonces, como se observa, tenemos la referencia deseada y esta es la respuesta de la velocidad y se consigue el valor deseado casi sin sobretiro. Y aquí se muestra cómo la evolución del voltaje de control. Entonces, ya se sintonizó el controlador, en tiempo continuo se vio que es estable. Entonces, ahora, ¿cómo se discretiza el controlador PI? ¿Y qué periodo de muestreo se le configura para que siga siendo estable en tiempo discreto el controlador con la planta? Más adelante se va a mostrar que se hace en función del ancho de banda. El teorema de Nyquist dice que un sistema, para que sea estable, se debe de muestrear a 2 veces el ancho de banda. Para el conjunto controlador motor en lazo cerrado, tiene un ancho de banda de 52.3 radianes por segundo, lo cual equivale a 8.83 Hz. El criterio de ancho de banda es 3 dB abajo del valor máximo. Entonces, la frecuencia de muestreo sería 2 veces el ancho de banda, que sería 8 por 2, serían 16.64 muestras por segundo. Y el periodo de muestreo H es el inverso de la frecuencia de muestreo, que sería 0.061 segundos o 61 milisegundos. Entonces vamos a mostrar cómo fue el procedimiento para obtenerlo. Tenemos la función de transferencia del PI, la función de transferencia de la planta y el lazo cerrado. Esto se puede reducir a un solo bloque, y donde la ecuación del lazo cerrado es PI de S por GDS, que es la trayectoria directa, entre 1 más PI de S por GDS. Entonces, a esto se le obtiene el ancho de banda y de los valores que se obtuvieron anteriormente. Entonces, los comandos que hacen esto se define la ganancia proporcional integral. Aquí se obtiene la función de transferencia del PI. Se hace la ganancia del lazo abierto, que es de la planta por el PI. Y esa es la ecuación del lazo cerrado, YR de S. Entonces, aquí nos va a dar un polinomio, que es el que sigue, que es y entonces los coeficientes del numerador y del denominador se colocan acá, y con base en estos coeficientes se grafica se hace la gráfica de Bode para obtener el ancho de banda,
Y para saber que el sistema es estable, se le sacan las raíces. El sistema debe ser estable si solo si las raíces son negativas. Entonces aquí es para encontrar cuánto es la frecuencia mínima teórica de muestreo. Entonces se encuentra que las raíces del lazo cerrado son, tiene un cero, los polos del lazo cerrado son, se tiene un origen y todos los demás son negativos, lo cual significa que el sistema es estable. Entonces, perdón, sí, pero como tiene ese cero se cancela en este. Realmente el del origen no existe. Y de la gráfica de Bode, los 3 decibeles dan como 50, alrededor de 52 radianes por segundo, que fue lo que se obtuvo, de 52.3 radianes por segundo. Entonces, ahora para ver que el sistema, si es capaz de controlar en tiempo discreto al sistema, el controlador PI se debe discretizar con un muestrenador retenedor de orden cero. Y mediante simulaciones se va a ver si es capaz de controlar así y manteniendo la estabilidad del controlador con la planta. Ogata en su libro de control digital establece que si se muestrea con un valor de 5 veces o la frecuencia de muestreo es 5 veces el ancho de banda, esto garantiza estabilidad absoluta. Y ya no hace falta hacer un análisis en el tiempo discreto. Entonces, para obtener las funciones de transferencia con diferentes periodos de muestreo, esos son los comandos en MATLAB que hacen este trabajo. Declaramos el periodo de muestreo H1, uno entre su frecuencia de muestreo, H2 con el criterio de Ogata, que serían 5 veces la frecuencia de muestreo, que sería H1 entre 5, o todavía más pequeño, H1 entre 10, y todavía más pequeño, H4 de 1 milisegundo. Entonces H1 quedó de 60 milisegundos, H2 queda de 12 milisegundos, H3 de 6 milisegundos y H4 de 6 milisegundos. No, perdón, aquí está mal. H4 es de 1 milisegundo. Que es la que está pues acá. Entonces, aquí son las 4 funciones de transferencia para cada uno de los periodos de muestreo. Estas se hacen 4 circuitos exactamente como estos, donde lo que cambia es el periodo de muestreo y a cada bloque también se le cambia la frecuencia de muestreo. Para este caso, donde dice sampling time, se pondría H1 y aquí también H1. Y aquí serían los coeficientes del polinomio para cada caso. Este bloque de función de transferencia lo obtienen desde el Simulink Library Browser, Simulink Discrete, y el módulo se llama Discrete Transfer Function, y lo único que pide son los coeficientes del polinomio del numerador y denominador. Para no ser redundante, aquí ponemos cuando h vale 4 y sería este valor de los coeficientes. Igual lo que cambia es que aquí el sampling time se pone h4 y sampling time aquí se pone h4 y así para cada sistema. Bueno, aquí se hace una comparación de los 4 valores de las simulaciones con periodo de muestreo de 12 milisegundos, que es el teórico. No, se excluyó el teórico porque no funciona, que corresponde a esa salida. Aquí está la salida del sistema y si aumentamos el tiempo de simulación se va a ver que cada vez va a incrementar la salida, lo cual en la práctica no ocurriría, sino simplemente se saturaría. Pero esto demuestra que usando el límite teórico no es suficiente para controlar el sistema cuando el controlador está en tiempo discreto. Para este caso, la respuesta analógica es YPI, que es la amarilla. La de 1 milisegundo es prácticamente la misma. Cuando son 10 veces el ancho de banda es la anaranjada, se tiene un pequeño más sobretiro. Y cuando son 5 veces el ancho de banda se tiene más sobretiro. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que entre más pequeño sea el periodo de muestreo que se utilice, mejores resultados se van a tener y se va a parecer más la respuesta discreta a la que se obtiene si el controlador fuera continuo. Entonces, ahora, ¿cómo sería de forma teórica encontrar si el sistema es estable? Para ello necesitamos encontrar la función de transferencia en tiempo discreto. Y a partir de que si los polos del lazo cerrado están dentro del círculo de radio unitario, porque estamos hablando de la función de transferencia en Z,
entonces el sistema es estable. En caso de que no sea así, pues el sistema va a ser inestable. Entonces, la pregunta es por qué no se utiliza entonces un periodo de muestreo pequeño si ya se sabe que da buenos resultados. Y la respuesta está en que a medida que se demandan periodos de muestreo más pequeños, se requiere hardware cada vez más caro o más complicado de usar. Lo cual ha ido evolucionando en los últimos años, que han salido microprocesadores bastante rápidos y a muy buen precio. Bueno, entonces el procedimiento que tenemos es tenemos la referencia, el error. Aquí tenemos el muestreador, que tenemos E asterisco, que es la señal muestreada, con impulsos o con el retenedor de orden 0. Después el controlador PI, la planta, y a su vez se retroalimenta. Y para sacar la función de transferencia, vamos a poner un muestreador ficticio a la salida. Por lo cual, la función de transferencia en Z es la salida en Z, que sería esta, la transformada Z de la señal muestreada, entre la referencia en Z, y es igual a PIG de Z más 1 más PIG de Z, donde PI sub G de Z es la transformada Z de el producto de la planta con el controlador PI. Y aquí pueden usar de preferencia mejor el muestreador retenedor de orden 0. Entonces con MATLAB también se puede hacer este trabajo. Entonces tenemos el PI, la función de transferencia de PI por la planta, y entonces M de Z de esta parte sería la continua discreto de MDS por el periodo de muestreo, y aquí el retenedor de orden 0, y ya la ecuación de lazo cerrado es C de Z, que es M de Z entre 1 más M de Z, lo cual da este polinomio. Y entonces, analizando los polos del polinomio, se sabe que si el sistema es estable. Entonces aquí, con el comando roots, tenemos los coeficientes del polinomio del denominador, y tenemos que todos, tiene una magnitud mayor a 1, por lo cual el sistema es inestable, lo cual concuerda con lo que se vio en las simulaciones, que no alcanza a controlarlo. Ahora, con 5 veces el ancho de banda, que tenemos un periodo de muestreo de puntos de 12 milisegundos, entonces hacemos el mismo procedimiento. Ahora le llamamos MZ2, tenemos y CZ2 sería esta parte, que nos da ahora esta función de transferencia de lazo cerrado en Z. Guardamos los coeficientes del polinomio en este arreglo, y las raíces tenemos ya ahora sí complejos conjugados. Entonces, para saber cuánto es su magnitud, le aplicamos el comando apps, y ya obtenemos la magnitud, tenemos que vale 1. Esto hace que el sistema sea críticamente estable, pero aún así sigue siendo estable, y los demás son menores a 1, lo cual demuestra que esto sí es estable, y se comprueba en las simulaciones porque la salida se mantuvo acotada. Entonces, como conclusiones es, entre más pequeño sea el periodo de muestreo a usar, se obtienen muchos mejores resultados. Y si utiliza el criterio de Nyquist, no funciona para cuestiones de control porque queda muy limitado. Entonces, una mejor alternativa sería hacer 5 o más veces el ancho de banda como frecuencia de muestreo para obtener buenos resultados. Voy a mostrar el código que se hizo en Simulink. Entonces aquí observamos el archivo de configuración, donde tenemos limpiamos, aquí tenemos las ganancias. Aquí la parte donde se define el motor. Después la parte del PI discreto, ecuación de lazo cerrado de tiempo continuo. Aquí se obtiene el bode y la frecuencia de muestreo teórica con el criterio de Nyquist. Aquí es donde se obtienen las funciones de transferencia en Z para cada periodo de muestreo diferente del PI, perdón. Aquí es donde se analiza para la estabilidad con periodo de muestreo de H1, que es el de Nyquist, y aquí es con 5 veces Nyquist. Entonces,
que fue lo que se me mostró también en el video. Y ya para terminar, se corre la simulación. Ese problema es que lo puse. Sí, ya termino de simular. Y en esta parte se hace la comparación de las respuestas, que fue lo que se mostró anteriormente. ¿Qué fue lo que se? Bueno, por esa vez, es todo por el video. Saludos.